Muy buenas noches. Yo no sé, este micrófono tiene una luz roja. No sé si eso significará que la batería está por morirse. No quiero que se muera durante el sermón. ¿Está bien los que están manejando el sonido? ¿Es necesario cambiar la batería? ¿O sigo adelante? Me lo imaginé. Bueno, buenas noches. Yo lo que quiero saber es cómo llegaron ustedes aquí esta noche. A lo mejor llegaron igual que nosotros, a pie. Lo único es que nosotros estoy viviendo como a unas 3 o 4 cuadras de acá, así que la caminada fue fácil. Pero es muy interesante, nunca había visto un lugar a donde prohíben los automóviles particulares todo un día. Es muy interesante ese arreglo. Quería nada más anunciar, antes de que entremos a nuestro estudio, que todavía quedan 3 juegos de esta serie que traje en formato MP3. La serie que traje tiene 2 temas que no voy a predicar acá. Un tema sobre Apocalipsis 12, que no voy a predicar porque no tenemos suficientes noches. Y el otro tema es sobre Apocalipsis 17. Esa profecía compleja y difícil. Ese tema también se encuentra en la serie que traje. Ya todos los juegos se han ido, no solamente quedan 3. Así que si están interesados en conseguirlo, lo pueden conseguir afuera en la mesa. Esta noche se cierra la puerta de la gracia, porque ya mañana en la noche es viernes y el sábado terminamos en el culto divino, así que no van a estar disponibles después de esta noche. Bien, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a implorar la presencia del Señor. Padre Celestial, una vez más tu pueblo se acerca a tu trono esta noche, con gratitud, porque nos has dado otro día de vida. También con gratitud porque nos has traído a tu casa y porque vivimos en un país a donde se puede predicar con libertad la palabra de Dios. Sabemos que ese privilegio pronto va a desaparecer, así que ayúdanos a aprovechar este tiempo de paz para proclamar tu mensaje. Pedimos, Padre, que al abrir tu palabra, que tu palabra hable clara y diáfanamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. En particular te ruego por aquellas visitas que nos acompañan. Te ruego, Señor, que tú les des entendimiento, especialmente a aquellas personas que posiblemente no han venido las noches anteriores. Ayúdales a entender lo que vamos a estudiar esta noche. Te damos gracias de antemano porque podemos acercarnos a tu trono en oración y sabemos que tú responderás esta oración porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En Apocalipsis el capítulo 13, a partir del versículo 11, se nos describe una segunda bestia. Ahora, Apocalipsis 13 tiene 2 bestias. Ayer estudiamos en cuanto a una de ellas. La bestia que habló blasfemias contra el Altísimo, la bestia que persiguió a los santos del Altísimo, pensó que podía cambiar la ley de Dios y gobernó por 1260 años. Esa es la primera bestia de Apocalipsis 13. Pero en Apocalipsis 13 hay una segunda bestia. Y esta bestia se levanta no del mar como la primera, sino que se levanta de la tierra. Y dice en Apocalipsis 13 y el versículo 11, vamos a leer ese versículo, Apocalipsis 13 y el versículo 11, algunos detalles en cuanto a esta bestia que se levanta de la tierra. Dice,
Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, lo interesante en cuanto a esta bestia es que esta bestia en realidad se levanta para ayudar a la primera bestia a recuperar su poder. Es decir, vamos a encontrar esta noche que esta bestia que se levanta de la tierra, su último fin o su último propósito es devolverle la espada a la primera bestia. Es sanarle la herida mortal a la primera bestia. Porque nos dice Apocalipsis 13, 11 al 18, que no vamos a leer ahora, mañana sí vamos a leer ese pasaje, nos dice que esta segunda bestia manda a todo el mundo a adorar a la primera bestia. Nos dice que esta segunda bestia hace una imagen de la primera bestia. Nos dice que esta segunda bestia manda a todos a recibir la marca de la primera bestia. Y 2 veces en este pasaje dice que lo que hace la segunda bestia lo hace en presencia de la primera bestia. Es decir, todo lo que hace es para impresionar a la primera bestia. Es decir, esta segunda bestia va a ser aliada de la bestia. Va a ayudar a la primera bestia a recuperar su poder después que recibió su herida mortal. Va a darle a la primera bestia de regreso la espada que la primera bestia perdió al concluir los 1260 años. Muy interesante esta segunda bestia. Es decir, esta segunda bestia no pelea con la primera bestia, sino que esta segunda bestia se alía con la primera bestia para ayudarla. Qué interesante. Otra característica interesante en cuanto a esta segunda bestia es que esta bestia tiene una doble personalidad. Es una bestia de un carácter contradictorio. Inclusive yo le he dicho la bestia esquizofrénica. Porque la Biblia nos dice que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Y uno dice, ¿en qué se parece un cordero a un dragón? En nada. Y sin embargo, esta bestia única tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como un dragón. Ahora escuchen bien. No es que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero y se quiebran los cuernos y entonces empieza a hablar como un dragón. No. Habla como un dragón mientras tiene en su cabeza los 2 cuernos como de cordero. Es decir, profesa una cosa, pero en realidad es otra. Ahora, lo primero que queremos hacer es identificar a esta bestia. ¿Qué representa esta bestia? Lo primero que quiero mencionar es que en las profecías una bestia representa un reino o un imperio. ¿Tenemos razón en decir eso? ¿Qué representaba el león? ¿Qué representaba el oso? Medo-Persia. ¿Qué representaba el leopardo? Grecia. ¿Qué representaba la bestia terrible? Roma. ¿Qué representa el carnero? No estudiamos eso todavía. Vamos a leer en unos momentos algo en cuanto a eso. Carnero representa a los medos y los persas. El macho cabrío representa a Grecia. Es decir, que las profecías, bestias, representan reinos, representan imperios o naciones. Lo cual significa que esta bestia tiene que ser una nación. Estamos buscando una nación. Esa es la primera característica. La segunda característica que nos va a ayudar a identificar
esta bestia en la historia, es mirando la secuencia de reinos que hemos estudiado. Porque esta bestia aparece en cierto contexto histórico. Vamos a repasar. El león representa ¿qué reino? Babilonia. ¿Qué fechas gobernó el imperio de Babilonia o la nación de Babilonia? Desde el año 605 hasta el año 539 antes de Cristo. Después de eso se levanta el oso, que representa Medo-Persia. ¿Desde cuándo hasta cuándo gobernó Medo-Persia? Desde el 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Luego tenemos el leopardo. El leopardo que representa ¿qué reino? Grecia. Y Grecia gobernó desde el año 331 antes de Cristo hasta el año 168 antes de Cristo. Y luego entonces se levanta para gobernar la bestia espantosa y terrible que el libro de Apocalipsis llama el dragón. ¿Y qué poder representa el dragón? ¿Qué nación? Representa la nación o el imperio romano. Y luego entonces, y eso nos lleva desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. ¿Y luego qué pasó con el imperio romano? A ese dragón salieron ¿qué? 10 cuernos. Es decir, que Roma se dividió. ¿En qué fecha fue que el imperio romano quedó dividido en 10 reinos? Cuando el imperio cayó en el año 476, habían surgido las 10 divisiones del imperio romano. Y luego después de eso, entre los 10 que están formados en el 476 después de Cristo, se levanta un cuerno ¿qué? Un cuerno pequeño. Eso es en el año 538. Se levanta un cuerno pequeño y ese cuerno pequeño representa ¿qué nación o representa qué imperio? Representa Roma, pero es otra Roma distinta. ¿Cuál Roma? Roma papal, la Roma religiosa. ¿Y en qué fecha cae ese reino? ¿En qué fecha cae ese poder? Ese poder cae en 1798. Ahora fíjense que no tenemos que adivinar cuando estudiamos las profecías. Hay muchos que adivinan y dicen, esto significa esto y aquello significa lo otro, pero no tenemos que adivinar. Porque lo único que tenemos que hacer es mirar la secuencia de reinos. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el imperio romano dividido, Roma papal, nos lleva hasta 1798. Pero ¿qué sucedió en 1798 con la Roma eclesiástica? ¿Qué sucedió? Recibió una herida ¿qué? Recibió una herida mortal. Y ahora escuchen bien. Cuando la primera bestia recibe su herida mortal, en ese tiempo es cuando se levanta la segunda bestia. Vamos a leer de nuevo Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Noten lo que dice. Después. ¿Qué indica la palabra después? ¿Después de qué? Bueno, ¿dónde hay que buscar? En el versículo anterior, ¿verdad que sí? ¿Y qué dice el versículo anterior? El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que mata con la espada, es necesario que con la espada sea ¿qué? Muerto. Y luego, inmediatamente después de hablar de la herida mortal, que se dio en qué fecha? En 1798 dice, vi otra bestia que se levantó de la tierra. ¿Alrededor de qué fecha se levanta la bestia de la tierra? A ver, díganme ustedes, ¿alrededor de qué fecha? Tiene que ser alrededor del año 1798 cuando cae la primera bestia, porque dice, después vi otra bestia. Inmediatamente después que la primera bestia recibe su herida mortal. Así que en primer lugar notamos que tiene que ser una nación, porque es una bestia. En segundo lugar, notamos que tiene que levantarse después de qué fecha. Tiene que levantarse después o alrededor de 1798. Ahora déjenme explicarles algo. Nosotros dimos fechas para estos imperios, pero no crean ustedes que
que se puede decir que Babilonia se levantó en el año 605 a.C. por primera vez. No, hubo una secuencia de eventos antes, batallas, etcétera, que finalmente en el año 605 llevó a Babilonia a dominar el mundo. Lo mismo con Medo-Persia. Medo-Persia comenzó a gobernar en el año 539, pero por varios años antes de eso, Medo-Persia había estado conquistando el territorio que le perteneció a Babilonia. Lo único es que el año 539 es la fecha exacta cuando culminó el proceso. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Sí. En la caída del papado ya estaba en proceso, culminó en 1798. Esta bestia que se levanta en 1798, no es que en ese momento surge por primera vez y nadie lo conocía antes. No, antes de eso estaba en el proceso de aparecer, pero oficialmente comienza en el año 1798. Ahora, notemos otra característica. Todas las otras bestias, este es un detalle muy importante, todas las otras bestias de Daniel 7 se levantaron donde había vientos. ¿Saben lo que representa en la Biblia vientos proféticamente? Representan guerras. Es decir, todas estas naciones anteriores guerrearon contra las naciones que les precedieron para cobrar el poder. Ustedes leen Daniel 7 y el versículo 2, dice que los 4 vientos combatían en el gran mar. Es decir, las primeras 4 bestias se levantan luchando en contra del reino anterior. El oso pelea con el león y toma el poder. El leopardo pelea con el oso y toma el poder. El dragón pelea contra el leopardo y le quita el poder. Es decir, que estas naciones, que representadas por las 4 bestias de Daniel 7, se levantan en medio de batallas y de guerras, peleando una con la otra. Pero esta bestia de Apocalipsis 13 no pelea con ninguna bestia anterior. Se levanta en un ambiente tranquilo, donde no hay vientos. Permítame leerles una cita muy interesante. Yo les voy a mostrar que esta nación, representada por esta bestia, representa a los Estados Unidos. No hay duda alguna cuando miramos todas las características. Les quiero leer una cita de un periódico que se publicó en 1850 en Irlanda. El nombre del periódico es Dublin Nation, o la Nación de Dublín. Y fíjense lo que dice este autor en cuanto a los Estados Unidos. Dice, un imperio americano está ascendiendo. Fíjense que la terminología es interesante. Un imperio americano está ¿qué? Ascendiendo. ¿De dónde? ¿Qué dice en cuanto a esta bestia que tenía cuernos como de cordero? O sea, ¿qué? Se levantaba de la tierra. Sigue diciendo, nosotros los isleños, porque Irlanda es una isla, nosotros los isleños no tenemos ni la menor idea de los eventos extraordinarios que en medio del silencio de la tierra están añadiendo diariamente al poder y el orgullo de esta nación gigantesca. Fíjense la terminología, ascendiendo. Y luego dice, en medio del silencio de la tierra, porque la bestia se levanta de la tierra, están añadiendo diariamente al poder y el orgullo de esta nación gigantesca. El bibliotecario de los Estados Unidos, en el año 1975, dio una serie de discursos en Londres. Y fíjense lo que dijo el bibliotecario de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, que tiene más de 30 millones de tomos. Es una biblioteca, que yo tengo una buena biblioteca, pero 30 millones de tomos, se necesita un edificio súper grandísimo para meter todos esos libros. Pero fíjense lo que él dijo. La fertilidad especial de los Estados Unidos consistía en el hecho de que estaba vacante. Es decir, el continente de los Estados Unidos estaba ¿qué? Vacío. Por eso esta bestia se levanta de la tierra. Las otras se levantaron ¿de dónde? Del mar. ¿Y qué representa el mar? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Pero esta nación se iba a levantar a donde no habían aguas. Y se iba a levantar como de la tierra, en silencio, sin riñas y sin guerras, para conquistar
a los reinos o los imperios anteriores. Otra característica es que esta bestia no podía levantarse ni en Asia ni en Europa. Si ustedes miran un mapa, van a encontrar algo muy interesante. El león es un imperio que está en Asia, Babilonia. El oso es un imperio que también está en Asia. El leopardo, Grecia, es un imperio que se encuentra en Europa, pero hacia el oriente de Europa. Roma es un imperio que se encuentra ¿dónde también? En Europa, pero más hacia el occidente de Europa. Es decir, la profecía se mueve de oriente hacia el occidente. Ahora yo pregunto, ¿qué está al occidente de Europa? ¿Sabe lo que dice la gente? El océano Atlántico. Pero no crean ustedes que en el océano Atlántico se levanta esta nación. Que está en el otro lado del océano Atlántico, más allá de las guerras y de las muchedumbres de Europa y de Asia. Miren un mapa, los Estados Unidos de América. Una o dos características más. Este poder tiene que ser contemporáneo con la primera bestia. Es decir, las dos bestias existen juntas, lado a lado. Pero la primera bestia es más vieja, porque gobernó 1260 años antes que se levantara este imperio. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, están lado a lado, existen simultáneamente, pero la primera bestia es mucho mayor que esta bestia que se levantó de la tierra. Y como mencioné, esta segunda bestia se va a aliar con la primera bestia para... Una última característica es que esta segunda bestia tiene que convertirse en una superpotencia mundial. No es cualquier imperio, es un imperio de alcance y de influencia y poderío mundial. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Porque en Apocalipsis el capítulo 13 nos dice, en los versículos 11 al 18, y ustedes lo pueden leer, nos dice que por la influencia de esta nación se va a prohibir comprar y vender al que no reciba la marca de la bestia. Para eso tiene que tener poderío económico global. En segundo lugar, dice que va a mandar a todas las naciones a adorar a la primera bestia. Para eso tiene que tener tremendo poderío e influencia política. Y en tercer lugar dice que va a mandar a todos los moradores de la tierra que proclamen un decreto de muerte en contra del que no reciba la marca de la bestia. Eso significa que tiene que ser un poder que tiene poderío militar. Es decir, es una superpotencia global que tiene poderío económico, poderío militar y poderío político. ¿Saben ustedes? Cuando miramos el país de los Estados Unidos, es maravillosa la forma en que los Estados Unidos ha crecido de la nada. Déjenme darles algunas estadísticas. En 1701, todo lo que es ahora los Estados Unidos tenía 260,000 habitantes. ¿Cuántos habitantes tiene Kennedy? Yo creo que tiene más en el barrio Kennedy que lo que tenía todo el continente de Estados Unidos. En 1776, cuando se ratificó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la población había aumentado a 2,8 millones de habitantes. En 1800, 24 años más tarde, había crecido hasta tener 5,236,000 habitantes. 100 años más tarde, en el año 1900, había crecido de 5 millones a 76,212,000. 50 años más tarde, entre 1900 y 1950, había aumentado de 76 millones a 151,325,000 habitantes.
Y desde 1950 hasta 2009, que es la última estadística que tengo, los Estados Unidos creció en menos de 60 años de 151 millones de habitantes a más de 310 millones de habitantes. ¿Creció de la pequeñez? Claro que sí. Y llegó a ser un imperio, como dicen los historiadores. Así que hemos identificado que solamente una nación puede cuadrar con la descripción de esta profecía, por las características. No hay otra. Díganme ustedes a dónde más vamos a buscar. No hay. Todas las características cuadran con los Estados Unidos de América. Ahora, volvamos otra vez a hablar del hecho de que esta nación se representa con una bestia. Algunos podrán decir, bueno, pastor, los adventistas son los que creen que bestias representan reinos. Pero saben que yo he leído muchos libros y la mayoría de los intérpretes de la profecía dicen que bestias representan imperios o reinos. Permítame leerles una cita de un comentarista famoso, Adam Clark, quien dijo lo siguiente en cuanto a esta bestia que se levanta de la tierra. Dice, ya que hemos demostrado que una bestia representa un reino o un imperio, el ascenso de esta segunda bestia debe representar el ascenso de otro imperio. ¿Ven qué consistente es? Dice, hemos demostrado que el león, el oso, el leopardo y el dragón representan imperios o reinos. Dice, por lo tanto, esta bestia que se levanta de la tierra también debe ser un imperio o también debe ser un reino. Pero ahora necesitamos preguntarnos esto. Esta bestia es una, pero tiene dos cuernos. ¿Cómo de qué? De cordero. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿qué representan cuernos en las profecías? Permítame leerles otra vez de Adam Clark, y luego vamos a ir a la Biblia. Adam Clark, este comentarista, dice lo siguiente en cuanto a lo que representan cuernos. Dice, así como la bestia con 7 cabezas tenía 10 cuernos, y estos cuernos representan los muchos reinos que se aliaron para apoyar a la iglesia latina. ¿Saben cuál es la iglesia latina, verdad? Roma papal. Así como los 10 cuernos representan las naciones que se aliaron con Roma papal, dice, de la misma manera, los 2 cuernos que tiene esta bestia que se levanta de la tierra deben representar 2 reinos. Pues si los cuernos de una bestia representan reinos en una parte de Apocalipsis, este símbolo también debe representar reinos cuando se usa en forma similar en otras partes del mismo libro. ¿Está entendiendo lo que está diciendo? Consistente. Dice, si decimos que los 10 cuernos en la cabeza del dragón esos cuernos son 10 reinos, entonces los 2 cuernos en la cabeza de esta bestia que se levanta de la tierra también deben representar ¿qué cosa? Reinos. Y ustedes dicen, pero pastor, por un momentico, usted acaba de decir que esta bestia representa una nación o un imperio, y ahora está diciendo que los cuernos representan reinos. ¿Cómo entendemos eso? Una nación, 2 reinos. El mejor paralelo que tenemos en la Biblia está en Daniel 8. Vayan conmigo a Daniel, el capítulo 8, y vamos a leer el versículo 3, y entonces vamos a saltar al versículo 20, a donde se interpreta el versículo 3. Nuevamente Daniel 8 y el versículo 3. Una bestia, 2 cuernos. Una nación, 2 reinos. ¿Qué es eso de una nación con 2 reinos? ¿Existe tal cosa? Claro que sí. Hay un precedente en la Biblia. Dice en el versículo 3, alcé los ojos y miré, y he aquí 2 carneros. Gracias, algunos poquitos están leyendo su Biblia y están protestando. ¿Sé que está viendo doble el pastor o qué? Y yo lo digo para ver si ustedes están conmigo, ¿ve? Porque un predicador se para y dice 3 disparates y todo el mundo dice amén. Eso pasa porque no miramos nuestras Biblias. Alcé los ojos y miré, he aquí un carnero. ¿Cuántas bestias? Un carnero que estaba delante del río y tenía 2. Una bestia con 2 cuernos. Debe ser una nación que tiene 2 ¿qué? Que está compuesta de 2 reinos.
Y dice, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Ahora, ¿qué representan estos dos cuernos? El versículo 20 lo explica. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes ¿de qué? De Media y de Persia. Era una nación, pero esa nación estaba compuesta ¿de qué? De dos reinos. Una nación compuesta de dos reinos. Quiere decir que esta bestia que se levanta de la tierra, que dicho sea de paso, un carnero es un cordero. Y aquí tenemos una bestia que tiene dos cuernos ¿de qué? De cordero. Esta nación debe componerse de dos ¿qué? Debe componerse de dos reinos. Y ustedes están pensando diciendo, pero pastor, ¿usted está diciendo que los Estados Unidos son dos reinos? Vamos a mirarlo. ¿Acaso los Estados Unidos no es una sola nación? ¿Los Estados Unidos es una nación, sí o no? Claro que es una nación, pero yo les voy a demostrar que esa nación tiene dos reinos, o reconoce dos reinos. Ahora, notemos la clase. ¿Saben que esta es la única vez en las profecías a donde se identifica la clase de reinos que representan los cuernos? Dice que son dos cuernos como de ¿qué? Como de cordero. Ahora escuchen bien. La palabra cordero se usa 29 veces en Apocalipsis. Y en todas las veces que aparece la palabra cordero, se refiere a Cristo Jesús. Sin excepción. Cada vez que aparece la palabra cordero en Apocalipsis, se refiere a Cristo Jesús. Es decir, que estos dos cuernos deben conllevar alguna relación con ¿quién? Deben conllevar alguna relación con Cristo. Deben ser los dos reinos que reconoció ¿quién? Los dos reinos que reconoció Jesús. Porque el cordero representa ¿a quién? A Cristo. Los cuernos representan ¿qué? Reinos. Son los dos reinos que reconoció ¿quién? Los dos reinos que reconoció Jesús. Una nación que tiene los dos reinos que reconoció Jesús. Ahora la pregunta clave es, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció Jesús? ¿Sí me están entendiendo y siguiendo, sí o no? Permítanme leerles una cita muy interesante en el Conflicto de los Siglos, página 495. Escuchen lo que dice Elena White. Los cuernos como de cordero y la voz del dragón, del símbolo, indican una extraña contradicción. ¿Captaron lo que está diciendo? Los cuernos como de cordero, pero la voz del dragón demuestran una ¿qué? Una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. Yo pregunto, ¿los dos cuernos como de cordero son el lado positivo de esta bestia? ¿Tiene esta bestia un lado positivo? Lo que profesa, sí, pero ¿tiene un lado negativo también? Claro que sí. Ahora, la pregunta clave es, ¿cuáles son los dos reinos que reconoció Cristo Jesús? Ustedes ya saben la respuesta, porque lo hemos estudiado. Por eso estudiamos antes los eventos finales de Jesús. Pero vamos a repasar. Mateo 22 y el versículo 15. Mateo el capítulo 22 y el versículo 15. Recuerden, esta bestia representa una ¿qué? Una nación. Esa nación tiene dos ¿qué? Dos reinos. Y como son cuernos como de cordero, el cordero representa a Jesús, y por lo tanto son los dos reinos que reconoció el Cordero de Dios, los dos reinos que reconoció Jesús. ¿Está claro? Ahora note lo que dice Mateo 22, 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Eran unos hipócritas estos?
estaban diciendo esto, no creían nada de lo que estaban diciendo, pero querían impresionar a Jesús. Versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? César era el poder, ¿qué? Civil, muy bien, o político. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les digo, ¿de quién es esta imagen? Es decir, la cara de quién está en esta moneda y la inscripción, el nombre de quién está en esta moneda. Le dijeron, de César. Y les digo, aquí está hablando Jesús, y les digo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuántos reinos reconoció a Jesús el Cordero de Dios? Reconoció dos reinos, el reino de César y el reino de ¿qué? De Dios. El poder civil y el poder religioso. Exactamente. Y si no vinieron las noches previas, consíganse las presentaciones, van a estar disponibles, porque es básico para que puedan entender esto esta noche. Estamos edificando un argumento aquí. Cada presentación añade un pincelazo al cuadro. Ahora, ¿ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo, cuando fue arrestado, fue llevado donde Pilato, y entonces los judíos dijeron, este dijo que era un rey, y Pilato lo llamó a su aposento para averiguar si de verdad era rey. Y fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo, se encuentra en Juan 18 y el versículo 36. Esto es un repaso de algunas cosas que hemos estudiado, pero es fundamental para que entendamos qué representan los dos cuernos. Note lo que dice Juan 18 y el versículo 36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿Reconoció Jesús que hay un reino en este mundo, sí o no? ¿Reconoció que él tenía uno que no era de este mundo? Entonces, ¿cuántos reinos reconoció Jesús, el Cordero de Dios? 2. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, que es el poder civil, dicho sea de paso, ¿qué se usaría para defenderlo? Dice, mis servidores pelearían, como quiso hacer Pedro, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? 2 reinos. El reino civil y el reino religioso, no juntos y revueltos, sino separados. ¿Reconoció Jesús que el reino civil tiene su legítimo lugar, sí o no? ¿Quién estableció el gobierno civil? Dios. Romanos 13 dice que es ministro de Dios. Pero es ministro de Dios para imponer cuál tabla de la ley. La segunda tabla de la ley, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan que Jesús, Pilato le dijo, tú no sabes que yo tengo poder para soltarte si quiero? ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, tú no tendrías ningún poder para soltarme, al menos que te hubiese sido dado de arriba. ¿Reconoció Jesús que Pilato había recibido el derecho a gobernar de Dios? Claro que sí. Jesús reconoció 2 reinos, el reino civil y el reino religioso. Y saben que Pilato también lo reconoció. Piense que en el imperio romano, ¿cuántos reinos había según Jesús? En el único imperio romano habían 2. Estaba el reino de César y estaba el reino de ¿qué? De Dios en el mismo imperio. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? En el mismo imperio estaban los 2. Porque Jesús estaba estableciendo su reino religioso y César estaba gobernando sobre el gobierno civil. En Roma estaban presentes los 2 reinos, pero debían estar ¿qué? Separados. ¿Saben que Pilato reconoció la idea de los 2 reinos? Note lo que dice Juan el capítulo 18 y el versículo 31, la última parte, dice, entonces les dijo Pilatos, tomadle vosotros y juzgadle según ¿qué? Según vuestra ley. ¿Cuántas leyes reconoció Pilato? Pilato reconoció 2. Pilato dijo, yo tengo mi ley y ustedes en la iglesia tienen otra ¿qué? Tienen otra ley. No me lo traigan a mí para acusarlo de cosas que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con religión. No me vengan a mí con eso,
porque yo estoy aquí para gobernar en asuntos civiles. Dice, júzguenlo ustedes de acuerdo a la ley de ustedes, no de acuerdo a la ley mía, porque él no ha violado ninguna ley civil. Encontramos también en Juan 18 y el versículo 36. Juan 18 y el versículo 36. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar ¿qué? Dar muerte a nadie. ¿Qué querían hacer los judíos? Querían matar a Jesús. ¿Como iglesia podían? No. ¿Necesitaban la ayuda de quién? Del poder civil. Ya esto lo estudiamos. Esto demuestra que hay dos reinos. Hay el reino religioso, que es la iglesia judía, apóstata, dicho sea de paso, con gente sincera adentro y sacerdotes sinceros adentro, que luego salen cuando Jesús hace el llamado, cuando los apóstoles hacen el llamado, la gente sale y se integra a la iglesia cristiana. Pero encontramos también que está el otro reino, el poder civil, a donde la iglesia le dice a Pilato, mira, nosotros como iglesia no lo podemos matar, pero si tú nos ayudas, el poder civil, lo acabamos entre los dos. ¿Había dos reinos que reconoció Jesús? ¿Sí o no? Los dos cuernos representan ¿qué cosa? Los dos cuernos representan los dos reinos que reconoció Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Ahora permítame leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 493, y permítame decirles algo en cuanto a la escritora, y no digo autora, sino escritora del Conflicto de los Siglos. Se le ha dado un mal nombre al N.G. de White, tanto fuera de la iglesia como algunos dentro de la iglesia. Pero yo he encontrado que los que más critican a la hermana White, o no han leído casi nada de lo que ha escrito, o leen lo que ella escribió con el fin de criticar. Y aquellos que caen en esas dos categorías nunca van a ser bendecidos por lo que ella escribió. Yo he leído miles de páginas que ella escribió y las he estudiado a la luz de la Biblia. Las he escudriñado y examinado. Las he puesto a prueba. Y me quedo maravillado de cómo esta mujer con 2 años y medio de educación primaria conocía estas cosas de una forma tan cabal y clara y sencilla. Yo no creo que ella ya se haya sentado a estudiar estas cosas como yo lo he hecho. Sencillamente Dios le reveló que este era el significado de estos símbolos. Ahora, fíjense lo que digo en cuanto a esta bestia. Dice, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose, prometiendo ser una nación fuerte y grande, capaz de atraer la atención del mundo? Pregunta ella, en 1798, ¿cuál era esta nación cuyo poder estaba desarrollándose, prometiendo ser una nación fuerte y grande, capaz de atraer la atención del mundo? Ahora fíjense la respuesta que ella da. La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde especifica esta profecía. Incuestionablemente se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Esa es la terminología que usa, no tenía ninguna duda. Dice, no admite duda, una nación y solo una. Incuestionablemente se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora necesito relatarles un poco de la historia de los Estados Unidos para que ustedes puedan entender cómo los Estados Unidos es una sola nación que profesa tener en su medio dos reinos separados, el gobierno civil y la iglesia o el poder religioso. Eso no lo van a entender al menos que yo trace algo sobre la historia de los Estados Unidos. Así que ahora les voy a dar una corta reseña histórica de la historia del país del norte. La historia de los Estados Unidos se puede dividir en dos grandes periodos. El primer periodo es lo que se conoce como la época colonial. Posiblemente algunos de ustedes sepan que los peregrinos llegaron de Holanda allá al este de los Estados Unidos en el año 1620. Por eso comenzamos la época colonial en 1620 cuando llegaron los primeros peregrinos de Europa.
Después vinieron más. Y el año cuando termina, aunque probablemente terminó antes, el año en que termina la época colonial es el año 1776, cuando se proclamó la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Esa es la época colonial. La segunda etapa de la historia de los Estados Unidos es lo que yo he llamado la época o la etapa constitucional, cuando el país tiene su constitución. Y eso es desde 1776 hasta el presente, porque los Estados Unidos hoy es gobernado por una constitución. Antes de 1776, la Declaración de Independencia era en realidad un protectorado de Inglaterra. Ahora, los padres constitucionales de los Estados Unidos, hombres que ustedes han oído mencionar, tales como Thomas Jefferson, ¿han oído hablar de Thomas Jefferson? Juan Adams, George Washington, el primer presidente de los Estados Unidos, James Madison, Benjamin Franklin, son los padres constitucionales de los Estados Unidos a partir del año 1776. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían tres cosas muy bien. En primer lugar, ellos conocían la historia de la iglesia durante la Edad Media. Es más, ellos estaban viviendo antes de que la primera bestia recibiese su herida mortal. Es decir, ellos estaban viviendo al final de los 1260 años. Así que conocían muy bien la historia de Europa durante los 1260 años, porque estaban viviendo allí mismo al final de ese periodo. Una segunda cosa que conocían los padres constitucionales es la historia de la época colonial. Ellos conocían qué había sucedido en los Estados Unidos durante la época de la colonia, antes de la Declaración de Independencia, antes de que se ratificara la Constitución de los Estados Unidos. Y una tercera cosa que conocían los padres constitucionales de los Estados Unidos, ellos conocían muy bien sus Biblias. Eran prolíficos estudiantes de las Escrituras. Algunos de ellos no creían en las Escrituras, pero las estudiaban como literatura. Ellos sabían lo que había pasado con Jesús cuando la iglesia se unió con el Estado. Conocían muy bien lo que había sucedido en Daniel 3, cuando el gobernante civil Nabucodonosor impuso religión, vino persecución. Sabían la historia de Daniel 6, donde Daniel fue echado al foso de los leones por el rey, pero instigado por los líderes religiosos. Ellos conocían muy bien tres cosas. Conocían, en primer lugar, la historia de la iglesia durante la Edad Media. Conocían muy bien la historia de los Estados Unidos en la época colonial y conocían muy bien también sus Biblias. Hablemos de lo primero que ellos conocían muy bien. Y les voy a dar un ejemplo que ellos conocían. Los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían muy bien la historia de la persecución durante la Edad Media en Europa. Conocían muy bien en cuanto al santo oficio de la Inquisición. Se refieren mucho a ese oficio de la Inquisición. Conocían específicamente una historia en especial, aunque conocían varias de las historias de las persecuciones de los que no estaban de acuerdo con la iglesia establecida. Hay una historia que sobresale por encima de todas las demás, la historia del martirio de un hombre llamado Juan Hus. ¿Han oído hablar de Juan Hus? Algunos de ustedes yo sé que han oído hablar de él. Ahora, quiero compartir con ustedes la historia de Juan Hus como la relata un católico. Y permítanme contarles la historia, cómo sucedió. Un hombre llamado Poggio se le dio la tarea de ir a Praga, que queda hoy en la República Checa, para buscar a Juan Hus y llevarlo a Constanza, que queda en el sur de Alemania, para defenderse de las acusaciones de herejía de estar atacando a la iglesia. Se le había prometido a Juan Hus un salvoconducto, es decir, se le había prometido que si lo llevaban de allá de Praga a Constanza, que le garantizaban que iba a regresar sano y salvo otra vez a Praga. Eso se escribió, fue una promesa que hizo la iglesia. El que fue a arrestarlo se llamaba Poggio. ¿Y saben algo interesante en cuanto a Poggio? Cuando Poggio se dio cuenta cómo la iglesia trató a Juan Hus,
después de que se desenvolvió la historia, este hombre, Poggio, escribió un libro en cuanto al juicio y la muerte de Juan Hus, y se pasó del lado de Juan Hus. Es más, escribió un libro pequeño que yo tengo en mi biblioteca que se llama Hus el hereje. Y ahí escribe todo el proceso de la condena de este hombre. Les voy a mencionar algunas de las cosas que él dice y les voy a leer luego algunas citas para que ustedes vean cómo era la unión de la iglesia con el Estado durante la Edad Media, durante los 1260 años. Arrestaron a Hus, lo llevaron a Constanza y cuando llegó a Constanza lo echaron al calabozo. Y permaneció en el calabozo sin un juicio por muchos meses, en condiciones subhumanas, sin derecho a un juicio. Cuando se hizo el juicio se contrataron falsos testigos. Ninguna de las acusaciones en cuanto a Hus eran una violación de la ley civil. Sencillamente, lo que él creía no estaba en armonía con lo que enseñaba y lo que practicaba la iglesia. Los que más querían la muerte de Hus eran los líderes religiosos de la iglesia romana. Es más, ellos fueron los que pronunciaron la sentencia de muerte en contra de Hus. Permítame leerles ahora la descripción que da Poggio, el testigo ocular, el que lo llevó de Praga a Constanza, en cuanto a cómo estaba Hus cuando lo sacaron del calabozo después de estar varios meses sin un juicio. Escuchen lo que dice. Esto lo dice un católico romano. Después de un corto tiempo, sacaron a Hus del calabozo y lo llevaron a un salón decente, pero sus pies por poco rehusaban llevarlo. Se tambaleaba al andar. Sus ojos apáticos no estaban acostumbrados a la luz. Yo he estado en ese lugar, en el calabozo donde lo tuvieron, oscuro, sin ventanas. Sigue diciendo Poggio, sus mejillas estaban pálidas como de un muerto. Los dientes que le quedaban estaban flojos, ya que 11 de ellos se le habían caído debido a la humedad de su prisión. Las uñas de sus dedos estaban terriblemente largas porque no había podido morderlas por varias semanas. Claro, no tenía dientes, ¿cómo los iba a morder? Sobre su piel había una costra de mugre que emitía un hedor horrible y su cabello marrón recaía como en trenzas canosas sobre su manto podrido y rasgado. Sus zapatos se habían podrido sobre sus pies y su camisa se había desvanecido. La carne saludable que cubría sus huesos se había encogido y arrugado y había llegado a ser un espectáculo de desgracia sin igual, irreconocible aún por aquellos que lo habían conocido antes. Los que estaban presentes se horrorizaron al verlo y la gente compasiva le prepararon un baño, le trajeron camisas y ropa y le dieron alimentos nutritivos por los cuales él solo podía darles las gracias con los ojos llenos de lágrimas. Sencillamente por las convicciones de su conciencia, sin un juicio. Lo tuvieron meses allí, la iglesia lo tuvo meses allí, porque no concordaba con las enseñanzas y con las prácticas de la iglesia romana de esa época. Una vez que lo habían lavado y le habían dado ropa, Hus fue llevado ante un tribunal religioso. ¿Me oyeron lo que dije? ¿Un tribunal qué? No al poder civil, lo llevó a la historia. A la historia de Jesús, ¿verdad que sí? Es idéntica. Cuando yo leí el libro de Poggio, dije, esto es Jesús repetido. Solo con un hijo del Señor Jesús. Lo llevaron al tribunal religioso. Permítame leerles cómo lo describe Poggio. Cuando el reloj marcó las 8 de la mañana y las campanas de la iglesia repicaban, escuchen quiénes fueron allá. La procesión de obispos, cardenales, padres eclesiásticos. ¿Qué clase de líderes son estos?
religiosos. Y diputados se dirigió hacia la iglesia, a donde había sido colocada una silla para Hus, alrededor de la cual se acomodaron las sillas de los caballeros. ¿Saben? Hace algunos años Juan Pablo II ofreció disculpas o pidió perdón por las atrocidades que había cometido. Pero fíjense que él no dijo, estamos pidiendo perdón por lo que hizo la iglesia. Porque yo hice un análisis cuidadoso de lo que él escribió. No dice que la iglesia romana pide perdón por lo que la iglesia le hizo a los herejes, sino que dice por lo que algunas personas despistadas de la iglesia le hicieron a los herejes. Pero Poggio me dice a mí que fue una procesión de obispos, cardenales, padres eclesiásticos y diputados los que hicieron este juicio religioso. No fueron unas personas despistadas por ahí. Esto fue un acto eclesiástico, como muchas otras cosas que pasaron bajo la Inquisición. Leyeron las acusaciones contra Hus, ninguna de las acusaciones era de índole civil. No dijeron, este Hus era un adúltero, no. Era un asesino, no. Era un ladrón, no. Maltrató a sus padres, no. Habló mal de su prójimo, no. Todas las acusaciones tenían que ver con las convicciones de su conciencia. Dice Poggio que cuando Hus trató de hablar, se formó una gritería, una turba que prácticamente no permitía que él hablara. Suena muy parecido a otra historia, ¿verdad que sí? Ahora finalmente se callaron todos los que estaban gritando y Poggio registró las palabras que habló Hus. Y yo quiero que ustedes noten las palabras que él habló porque son muy significativas. Dijo lo siguiente, y le está hablando aquí a estos líderes religiosos. Dios le dio a Pedro, su discípulo, la llave para abrir los corazones y el cielo de la fe, pero no le concedió la espada. Interesante que use esa palabra, ¿verdad que sí? ¿Qué le concedió a Pedro, su discípulo? Le concedió la llave para abrir los corazones y el cielo de la fe. ¿Con qué es que se abre los corazones y el cielo de la fe? Con la primera espada. ¿Cuál es esa? Con la Biblia. Dice, pero no le concedió la espada para matar así como ustedes matan a todos aquellos que evaden y rechazan sus doctrinas mundanas. Finalmente terminó el juicio religioso, se tomó un voto. Interesante que 31 votos de los que estaban presentes dijeron que no era culpable de nada. 11 votos fueron de personas que dijeron es culpable y el castigo debería ser la excomunión. Pero 45 de los presentes votaron que por las convicciones de su conciencia debía ser exterminado y quemado en la hoguera. Y la mayoría ganó. ¿Saben a dónde lo llevaron después de hacer el juicio religioso? Al emperador. Porque como iglesia ellos no podían ejecutar la sentencia de muerte. Así que fueron al emperador Sigismundo, el que había firmado que iba a poder venir a Constanza y regresar otra vez a su tierra, sano y salvo. Lo llevaron delante del emperador porque necesitaban el visto bueno del emperador para ratificar la condena de la iglesia. Uno de los condes que estaban presentes ante el emperador, el conde Schlum, apeló al emperador. Y fíjense con qué palabras apeló al emperador para tratar de librar la vida de Hus. Dijo, César. Qué interesante cómo llama al emperador, ¿verdad? De César, desiste de estas acciones. César, César, no escribas tu nombre con sangre. Pero los oídos del emperador, que ya estaban sordos, fueron cerrados, ahora escuchen bien, fueron cerrados aún más por los cardenales, los obispos y los sacerdotes que se agruparon a su alrededor, besaron el borde de sus mantos y alabaron su nombre. En el acto, el emperador tomó en su mano la pluma
y escribió su nombre. El año era 1415. Yo he estado en el lugar, estaba en la catedral donde le hicieron el juicio religioso. He estado personalmente en el lugar de una piedra grande que dice 1415, a donde pusieron una estaca, amarraron a Hus con cadenas, lo rodearon de leña, encendieron la leña y lo quemaron vivo por las convicciones de su conciencia. ¿En qué difiere esta historia de lo que pasó con Jesús? Absolutamente nada. Demuestra lo que sucedió durante los 1260 años. Dice que el cuerno iba a perseguir a los santos del Altísimo. Y eso es exactamente lo que sucedió. No se puede borrar de la historia. La historia es absolutamente clara. Y los padres constitucionales de los Estados Unidos conocían esta historia de la Edad Media. Y dijeron, esta nueva nación que vamos a empezar ahora va a ser muy diferente que lo que fue en la Edad Media. Porque conocían lo que había pasado allá. Pero los padres constitucionales también conocían la historia de la época de la colonia, como yo mencioné. Saben que es una etapa de la historia de los Estados Unidos que pocas personas conocen. Permítame compartir con ustedes algo en cuanto a la época colonial. ¿Saben ustedes que en la época colonial de los Estados Unidos, los que vinieron de Europa vinieron buscando libertad? Todos pertenecían a la misma iglesia, todos eran puritanos. Protestaron contra la iglesia de Inglaterra, que hoy es la iglesia anglicana, y querían irse para purificar a la iglesia, que buscando libertad de conciencia, vinieron al territorio de los Estados Unidos y cuando llegaron acá, le negaron la libertad a todo el que no estaba de acuerdo con ellos. Se trajeron las malas costumbres. ¿Saben ustedes que en la época colonial en los Estados Unidos, ateos judíos, bautistas y cuáqueros se les quitaban sus derechos civiles porque no eran miembros de la iglesia establecida de la colonia? En la época colonial, en varias de las colonias, había leyes dominicales, donde usted se le obligaba a ir a la iglesia el domingo. El poder civil decía, tiene que ir a la iglesia el domingo, porque los ministros le decían al poder civil que tenían que implementar esas leyes. Si usted no iba a la iglesia el domingo, si usted no era cristiano, si era ateo, si era judío que iba a la iglesia el sábado, lo que sea, y no iba a la iglesia, le ponían primero penas leves, como por ejemplo multas. Si seguía insistiendo en no ir, era más serio. Lo echaban a la cárcel, le confiscaban los bienes. Y en 3 de las 13 colonias había inclusive una ley que decía que si una persona seguía rebelde y no asistía a la iglesia el domingo, se le podía ejecutar la sentencia de muerte. En la época colonial de la historia de los Estados Unidos de América, los padres constitucionales de los Estados Unidos se conocían esta historia. Muy bien se la conocían. También la gente le daba los diezmos al gobierno y el gobierno pagaba a los ministros. ¡Qué interesante! Y todo el mundo tenía que devolver diezmos, no importaba que fuera un ateo, que fuera un judío, todo el mundo tenía que pagar sus impuestos al gobierno, y entonces el gobierno le pagaba a todos los ministros, pero solamente a los ministros de la iglesia establecida de la colonia. Si usted quería ocupar un puesto político en la época colonial, si quería ser gobernador o quería ser alcalde, usted no podía ocupar ningún puesto político, al menos que usted fuera miembro de la iglesia de la colonia. Si usted era de otra religión, no podía ocupar un puesto político. Su religión determinaba si podía ejercer una posición política. Y saben, los cuáqueros especialmente odiaban a los cuáqueros. Un presidente de los Estados Unidos fue cuáquero, que es Richard Nixon, en los años 60. Odiaban a los cuáqueros. Y cuando desterraban de una colonia a un cuáquero, y el cuáquero regresaba y lo agarraban, le cortaban una oreja. Nada más por ser cuáquero, por ser de otra religión. Se iba, y claro, quería ver a su familia, y otra vez venía así calladito, y si lo descubrían le cortaban la segunda oreja. Y si regresaba por tercera vez, lo ejecutaban.
en la época colonial de los Estados Unidos de América. Es decir, los padres constitucionales conocían esta historia de la Edad Media y la historia de la época colonial. Permítame leerles del Conflicto de los Siglos, página 337, Conflicto de los Siglos 337. Dice ella lo siguiente: los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Imagínense ustedes que en Colombia el gobierno dijera, nadie que no sea católico no puede votar. Así era. O nadie que no sea católico puede ocupar un puesto político en el gobierno. Dice ella, los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia tendrían voz en el gobierno civil. Se estableció una especie de iglesia estatal, en la cual todos debían contribuir para el sostén del ministerio. Y los magistrados del poder civil, los magistrados tenían amplios poderes para suprimir la herejía. De esta manera, el poder secular quedaba en manos de la iglesia. Y no se hizo esperar mucho el resultado inevitable de semejantes medidas, la persecución. En la misma página dice ella, y sin embargo, aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la libertad religiosa, ni los peregrinos. Y aquella libertad por cuya consecución se impusieron tantos sacrificios, no estuvieron dispuestos de concederla a otros. Hicieron grandes sacrificios para tener libertad de conciencia y luego entonces se las negaron a todos los demás que no estaban de acuerdo con ellos. Lo mismo que la Edad Media, porque se trajeron sus malas costumbres de Europa. Y los padres constitucionales conocían esta historia y dijeron, en esta nación que vamos a establecer no va a ser así. No va a ser ni como en la época de la colonia y no va a ser así como el tiempo de la Edad Media. Permítame relatarles nada más una corta historia de la época colonial. No sé si han oído alguna vez hablar de Rogelio Williams. Posiblemente no. Un individuo que vino de Inglaterra en el año 1629. Vino de Europa a la colonia y lo pusieron a pastorear una de las iglesias grandes de la colonia de la Bahía de Massachusetts, que era una de las más renombradas. Pero Rogelio Williams empezó a enseñar algunas ideas que a los pastores de la colonia no les gustaban. Empezó a enseñar, por ejemplo, de que la gente no debía darle el diezmo al gobierno para que el gobierno pagara a los ministros, sino que cada iglesia debería pagar sus propios ministros porque el diezmo le pertenece a Dios. Empezó a enseñar de que si la gente no quería ir a la iglesia el domingo, no tenía que ir, porque no toda la gente tiene la misma religión. Empezó a enseñar que si alguien quiere ocupar un puesto en el gobierno, no tenía que ser de la religión establecida. Cualquier persona debía poder ejercer una posición en el gobierno desde que fuera un buen ciudadano. Además, empezó a enseñar de que era necesario pagarle a los indios por sus tierras en vez de matarlos para agarrar las tierras. Porque eso hacían los colonos. Llegaban, les gustaba ese trozo de tierra, mataban a los indios y se quedaban con la tierra. Rogelio Williams dijo, no señor, los indios también tienen derechos civiles. Y gracias a Dios que hizo eso porque le salvaron la vida. Les voy a relatar en un momento. Fue el primer hombre en la historia de los Estados Unidos que entendió la separación de la iglesia y del Estado. Plena libertad civil y plena libertad religiosa. Y se ganó enemigos inmediatamente. En el año 1535, la colonia de la Bahía de Massachusetts dio una orden de desterrarlo de la colonia. Óigame bien, si no se iba, lo podían encarcelar y lo podían matar. Así que le tocó, era en diciembre de 1535, le tocó huir en un invierno crudo, frío, montones de nieve. Por 3 semanas estuvo huyendo. Y él dice en sus escritos que si no hubiera sido por el hecho de que los indios le dieron comida y lo ampararon, que se hubiera muerto en el camino. Hizo una buena inversión, ¿verdad que sí? Finalmente, después de 3 semanas de huir, casi sin poder dormir ni comer, llegó a un estado en los Estados Unidos que hoy se llama Rhode Island. Es el estado más pequeño de los Estados Unidos.
y fundó la capital de ese estado. ¿Y saben cómo se llama la capital? Providencia. Providence. Porque él estaba seguro que la providencia de Dios lo había llevado allí y estableció la colonia de Rhode Island. Y mandó a decir a todas las otras colonias que en Rhode Island la gente podía venir si quería, no importaba cuál fuera su religión, con tal que estuvieran dispuestos de trabajar bien duro y de obedecer las leyes civiles, estaban bienvenidos. Y pronto todos los desterrados de las otras colonias, los cuáqueros y los bautistas y los ateos y los judíos y los católicos romanos, que también eran perseguidos en la época de la colonia por estos protestantes, empezaron a venir a Rhode Island. Y Rhode Island se llenó de diferentes clases de personas y fue una colonia que prosperó grandemente como resultado de la libertad civil y la libertad religiosa. Los padres constitucionales conocían la historia de Europa durante la Edad Media, conocían la historia durante la época de la colonia y conocían sus Biblias, conocían lo que sucede cuando la iglesia se une con el Estado. Lleva automáticamente a la persecución, como pasó con Jesús y con los apóstoles en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y por lo tanto, los padres constitucionales de los Estados, otras clases de gobierno, un experimento revolucionario que jamás se había probado antes. Así fue que en 1776 escribieron y ratificaron la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Y entre las declaraciones, en la Declaración de Independencia se encuentra el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y luego en 1787 se ratificó la Constitución de los Estados Unidos, que básicamente la Constitución manda que haya un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Permítanme explicarles un poquito mejor para que puedan entender cómo es esto. En la Edad Media, ¿quién era el que mandaba en asuntos civiles? ¿El rey o el emperador? Si el emperador decía salta, tú decías ¿cuán alto? Pero obedecía lo que decía el emperador en asuntos civiles, o si no perdía la cabeza. En asuntos religiosos, ¿quién gobernaba? ¿Quién era el gobernante absoluto? El Papa. Lo que decía el Papa era. Y usaba el poder civil para lograr sus propósitos. Es decir, todo el poder civil y religioso fluía de arriba hacia abajo. Pero los fundadores de los Estados Unidos, los fundadores constitucionales, decidieron establecer un sistema de gobierno donde todo el poder fluía de abajo hacia arriba. Donde el pueblo se gobernara a sí mismo a través de sus representantes, a través de la legislatura, a través del Congreso. Donde todo el poder fluía del pueblo hacia arriba y no de líderes absolutos hacia abajo. Permítame leerles una cita que encontramos en el Conflicto de los Siglos, página 494. Dicho sea de paso, Elena G. de White nació solamente 29 años después de la herida mortal. Estaba viviendo poco después de los 1260 años, la que escribió lo que voy a leer ahora. Escuchen lo que dice. Entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca, ahora escuchen con cuidado, ¿por qué huyeron a América? Dice, en busca de asilo contra la opresión real. ¿Con qué poder tendría que ver eso? Poder civil. Y la intolerancia sacerdotal, ¿con qué reino tiene que ver eso? Religioso. Hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y religiosa. ¿Cuántos cuernos eran? ¿Cuántos reinos? El poder civil y el poder ¿qué? Fíjense cómo ella describe esto. Sigue diciendo, sus convicciones hallaron cabida en la Declaración de la Independencia, que hace resaltar la gran verdad de que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables, es decir, que nadie le puede quitar, a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza
al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y establece que los representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, fue otorgada la libertad religiosa y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados de su conciencia. Y luego dice, el republicanismo nada tiene que ver con el Partido Republicano. Republicanismo es un estilo de gobierno que es república. El republicanismo, que tiene que ver con el gobierno civil, y el protestantismo, que tiene que ver con el poder religioso, vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. ¿Cuántos principios tenía la nación? 2. Uno tenía que ver con el poder ¿qué? Civil, y el otro tenía que ver con el poder ¿qué? Religioso. Libertad civil y libertad religiosa. Separación de iglesia del Estado. Ahora, la última parte de la cita es muy interesante. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. El secreto del poder y prosperidad de los Estados Unidos no está en su armamento, no está en su riqueza, no está en el número de habitantes, no está en el tamaño de su territorio. El secreto de su poder y prosperidad se encuentra en los principios sobre el cual fue fundado. ¿Qué sucedería si algún día esta nación que tiene estos dos principios escogería repudiarlos? ¿Llevaría a la qué? A la apostasía nacional, y la apostasía nacional llevaría a la qué? A la ruina nacional. ¿Han oído esa expresión en el Espíritu de Profecía? La apostasía nacional lleva a la ruina nacional. No es porque otro país va a atacar a los Estados Unidos militarmente y lo va a acabar. No, lo que va a acabar a los Estados Unidos es que se va a volcar en contra de sus propios principios. Los principios sobre los cuales fue fundamentado el país. Libertad civil y religiosa, separación de iglesia y Estado, una nación con dos reinos separados como los que reconoció Cristo Jesús. La página 495 dice, los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. ¿Están captando un cuadro interesante aquí? ¿Cuál es el tema central que hemos estado estudiando todas estas noches? De que no se debe unir ¿qué? La iglesia con el Estado. Deben permanecer separados. Ambos tienen su lugar. Tenemos que ser buenos ciudadanos, mis hermanos y hermanas. ¿Debemos obedecer las leyes civiles? Claro que sí. Los adventistas deben ser los mejores ciudadanos de Colombia, pero también deben ser los mejores miembros de la iglesia. ¿Ve? Es que ustedes también pertenecen a dos reinos. ¿Son miembros de iglesia? Pertenecen a un reino. ¿Y son ciudadanos de Colombia? Pertenecen a dos reinos. ¿Y saben de dónde? ¿Saben por qué todos los países latinos y los países europeos, saben de dónde vienen estos principios de libertad religiosa y civil? Vienen de lo que estamos hablando esta noche. Ahí se originan todos estos países. ¿Recuerdan que leí de Malaquías Martín que dice que el papado ha estado inactivo por 200 años porque los mayores poderes seculares del mundo la tienen así? Porque después que Francia les dio la herida, todas las naciones dijeron, nos gusta lo que pasó en Francia. Y empezaron a adoptar gobiernos democráticos. Pero eso va a terminar. Porque la profecía dice que su herida mortal será sanada. Ironía de ironía, la bestia de la tierra que profesa creer en la separación de iglesia y Estado, libertad civil y religiosa, va a contradecir los principios y va a terminar hablando como un dragón. Permítame leerles algunas citas, ya llegando al final, unas citas de algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos, padres constitucionales, de sus propios escritos. Hablemos primero de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dijo esto: cuando una religión es buena,
creo que se apoyará a sí misma. ¿Cómo digo? Cuando una religión es ¿qué? Buena, creo que ¿qué? Se apoyará a sí misma. Y cuando no se apoya a sí misma, y Dios no se encarga de apoyarla, sino que los que la profesan se ven obligados a buscar la ayuda de los poderes civiles para sostenerla, es señal, creo yo, que es una religión mala. ¿Entendieron lo que está diciendo Benjamin Franklin? ¿Qué es una religión mala? Una religión mala es la que usa el poder civil para imponer sus creencias y sus prácticas. Es una religión mala. Fíjense lo que dijo Thomas Jefferson, el padre de la Constitución de los Estados Unidos, el que lo redactó. Dice, el omnipotente Dios creó a la mente humana libre. Todo intento de influenciarla por medio de castigos o cargas temporales es desviarse del plan del santo autor de nuestra religión. Ninguna persona se verá obligada a frecuentar o apoyar ningún ministerio o culto religioso, ni sufrirá por causa de sus opiniones o creencias en materia de religión, sino que todos tendrán la libertad de profesar y defender por la argumentación sus propias opiniones en materia de religión. George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, dijo, hablando de la Constitución, dice, nunca hubiera colocado mi firma sobre la Constitución, que fue redactada en la convención sobre la cual tuve el honor de presidir, si hubiera albergado la menor duda de que ésta iba a poner en peligro los derechos religiosos de cualquier sociedad eclesiástica. Dice, si yo hubiera pensado que la Constitución iba a poner en peligro los derechos religiosos de la gente, nunca hubiera firmado. Sigue diciendo, si hoy pudiese concebir de algún momento en el futuro en que el gobierno general se administrase de tal manera que la libertad de conciencia estuviese en peligro, les aseguro que nadie sería más celoso que yo en establecer barreras en contra de los horrores de la tiranía espiritual y toda índole de persecución religiosa. Pues ustedes se acordarán que a menudo he expresado mi sentir de que cualquier persona que se porta como buen ciudadano y que es responsable solo ante Dios por sus opiniones religiosas, debe ser protegido al adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su propia conciencia. ¿Ven la diferencia? Ahora, permítanme mencionarles algo en cuanto a la primera enmienda a la Constitución. 1776, la Declaración de Independencia. 1787, la Constitución, un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. 1791, se redactaron 10 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos para garantizar más firmemente los derechos del pueblo. Ahora escuchen lo que dice la primera enmienda a la Constitución. Están los dos cuernos como de cordero en la primera enmienda. A ver si ustedes lo pueden conseguir. El Congreso, ¿qué hace el Congreso? Redactar las leyes, ¿verdad que sí? El Congreso redacta las leyes, ¿correcto? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con establecer religión. ¿Qué es lo que no puede hacer el Congreso? No puede hacer ninguna. Ahora, ¿qué parte de la palabra ninguna no entienden? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con establecer religión, ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Es decir, que el Congreso de los Estados Unidos constitucionalmente no puede hacer una ley que diga que la gente tiene que adorar de cierta manera o prohíba que la gente adore como ellos quieren. No puede establecer religión ni puede prohibir que la gente practique su religión. Ahora escuchen lo que sigue diciendo la primera enmienda. Lo que acabo de leer son derechos religiosos, ¿sí o no? El Congreso no hará ninguna ley que tenga que ver con establecer religión ni que prohíba el libre ejercicio de ella. Pero ahora escuchen cómo sigue la primera enmienda. Dice, ni que coarte la libertad de expresión. ¿Es un derecho civil eso? Claro que sí. Ni la libertad de prensa. ¿Es un derecho civil eso? Sí. Ni el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente. ¿Es un derecho civil?
y de pedirle al gobierno que se le haga justicia. ¿Es un derecho civil? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza plena libertad religiosa, porque le prohíbe al Congreso hacer leyes que establezcan religión o que prohíban que usted practique su religión. Es decir, protege la religión y también protege los derechos, ¿qué? Civiles. Ahí, en la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, se encuentran los dos cuernos como de cordero. Permítame leerles un par de citas más de los padres constitucionales de los Estados Unidos. James Madison dice lo siguiente: no veo ni una sombra de bien en que el gobierno general, que en ese tiempo significa el gobierno general, federal, en que el gobierno general se entrometa con la religión. ¿Qué dice? No veo ni una sombra de bien en que el gobierno general se entrometa con la ¿qué? Con la religión. Ahora escuchen bien. Aún la menor interferencia del gobierno general en la religión sería una usurpación descarada. Puedo apelar a mi conducta uniforme en este asunto, que siempre he apoyado cálidamente la libertad religiosa. ¿Entienden un poco más en cuanto a esta bestia que se levanta de la tierra? ¿Qué nación representa? Los Estados Unidos. ¿Qué representan los dos pueblos? Dos reinos. ¿Cuáles son esos dos reinos? Separación del poder civil y el poder religioso, cada uno gobernando en su esfera. Pero ¿qué va a pasar finalmente? Escuchen bien. Esto es lo que es increíble. Y algunos dicen, ya, eso nunca puede pasar. ¿Qué no? Mañana voy a compartir con ustedes cosas que están pasando impresionantes en los Estados Unidos de América. Ahora mismo, mientras estoy hablando. Ese es el país de la libertad, todo el mundo se quiere ir para allá. Claro, los de Bogotá no, porque aquí se vive muy bien. Pero gente de todo el mundo quiere ir allá, porque hay libertad. Libertad de cultos. Allá los musulmanes tienen mezquitas por todas partes. Los judíos tienen sinagogas. Los cristianos católicos tienen sus templos, nadie los persigue. Los protestantes tienen también sus iglesias. Nadie tira piedras, nadie grita, nadie dice viva la Virgen. Cada uno puede adorar a Dios como quiera. Y también están las leyes civiles, pero funciona separado. ¿Saben lo que va a pasar? Los Estados Unidos no va a eliminar la primera enmienda a la Constitución. No que va a tachar la primera enmienda que dice que el Congreso no puede hacer ninguna ley que establezca religión y que prohíba que usted practique su religión. Conservar la primera enmienda en la Constitución, pero en la práctica va a ser exactamente lo contrario de lo que dice la primera enmienda. Por eso tendrá cuernos como de cordero, los tendrá todavía, pero va a hablar como un dragón. Va a contradecir en su conducta los sitios sobre los cuales fue fundamentado. Permítame terminar dando dos historias de la Biblia para que puedan entender más este asunto. Las primeras dos cláusulas de la primera enmienda, que el gobierno civil no puede establecer ninguna observancia religiosa, ni puede prohibir que usted practique su religión. Hay dos historias bíblicas que ilustran estas dos cláusulas que se encuentran en la primera enmienda. La primera historia se encuentra en Daniel 3, y lo voy a hacer rápidamente. El rey Nabucodonosor, el gobernante civil, dio una ley religiosa, ¿sí o no? Dice que edificó una gigantesca imagen y mandó a todos a que, ¿qué? A que adoraran la imagen. Y cualquiera que no adore la imagen, muertecito, quemado en la hoguera. Quemados en el horno de fuego. Yo pregunto, ¿el poder civil estaba estableciendo religión? Sí, señor. Dice, todos tienen que adorar así. ¿Y qué vino como resultado de violar ese principio de que el poder civil no puede establecer religión? ¿Qué vino como resultado? La persecución. Inevitablemente, cuando el poder civil se mete en la religión, viene persecución, tarde o temprano. A veces se demora, pero tarde o temprano llega.
Y los 3 jóvenes decidieron hacer qué cosa. Ser fieles a Dios. Yo pregunto, ¿va a llegar el momento en que nosotros tendremos que tomar esa decisión? Sí, Señor. Así que mejor nos vamos consagrando al Señor ahora en tiempo de prosperidad, porque tiempos difíciles vienen. Cuando tendremos a riesgo de nuestra vida, tendremos que pararnos por Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios con esos 3 jóvenes? La Biblia nos dice que Jesús mismo entró al horno y los libró. ¿Qué le estaba tratando de enseñar Dios a Nabucodonosor? Que él no tenía ningún derecho a ¿qué? A mandar que se adorara de cierta manera. ¿Nabucodonosor entendió lo que Dios le estaba enseñando? No. ¿Sabe lo que dijo después de esto? Dijo, ay del que no respete al Dios de Daniel. Pues le vamos a cortar la cabeza, le vamos a demoler la casa y le vamos a confiscar todo lo que tiene. Yo pregunto, ¿tenía derecho el rey de decir eso? No, porque eso es meter religión. No entendió lo que Dios le estaba tratando de enseñar. Ahora, en Daniel 6 tenemos la otra historia, pero esa es una historia similar, pero diferente. Porque en Daniel 6 el rey no está estableciendo religión, no está diciendo, tienes que adorar así, sino que está prohibiendo que Daniel practique su religión. Da un decreto, no se puede orar. ¿Ven la diferencia? Es decir, el rey Nabucodonosor está estableciendo religión, mientras que Darío está prohibiendo que la gente practique su religión. Orar. ¿Y qué pasó cuando Daniel decidió ser fiel a Dios y no obedecer la ley civil? La ley ilegítima civil. ¿Vino qué cosa? Persecución. Inevitablemente cuando el poder civil hace alguna ley que establezca o que prohíba la religión, viene persecución. Y saben que Darío tampoco entendió lo que Dios le estaba diciendo. Porque después de esto él dice, ahora yo mando a todo el mundo que tiemble ante el Dios de Daniel. ¿Desde cuándo el poder civil puede mandar a la gente a temblar delante de Dios? Es un deber que le debo a Dios. El poder civil no me puede decir que yo tiemble ante Dios. Ahora escuchen bien, termino con esto. La Iglesia Adventista cree, y la Biblia enseña, que en los Estados Unidos de América se va a proclamar, contrario a la primera enmienda de la Constitución, se va a proclamar una ley de que todos tienen que guardar el domingo como día de reposo. Se va a hacer una ley en el Congreso de los Estados Unidos que va a decir todo el mundo tiene que guardar el domingo, y eso va a ser instigado por las iglesias. La iglesia romana que dice que el domingo es la señal de su poder y autoridad, y los protestantes que han seguido en su estela guardando el domingo. Viene, acuérdense de mí, de que esta ley viene, y yo creo que viene durante nuestra vida, no estoy poniendo fecha, pero lo que está pasando en el mundo es impresionante. Va a ser una ley que diga que todo el mundo tiene que guardar el domingo, pero ¿saben qué más va a hacer? Va a dar una ley que prohíbe que la gente guarde el sábado. Va a establecer religión y va a prohibir que usted practique su religión. Yo pregunto, ¿sería esa una contradicción de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos? Sería una contradicción flagrante. Pero precisamente por eso en Apocalipsis 13 dice que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero, mansa, humilde, profesando garantizar libertad civil y religiosa, y luego se va a voltear y va a hacer leyes que prohíban el libre ejercicio de la religión y que va a imponer esta observancia religiosa. El tema central de lo que hemos estado estudiando es que debemos mantener separados los asuntos de la iglesia y los asuntos del Estado. Los gobernantes civiles del mundo necesitan saber lo que yo estoy presentando esta noche. La gente necesita saberlo, porque si no lo saben, algún día van a ir con la iglesia y con el Estado y van a hacer precisamente estas cosas. El mundo necesita conocer estas cosas, porque si no las conoce, últimamente terminará adorando a la bestia y su imagen y recibiendo la marca. Dios quiera que ninguno de nosotros
estemos en esa categoría. Dios nos llama a salir de cualquier sistema a donde no se adora a Dios, como dice la Biblia. Y nos dice que debemos mantenernos separados de los asuntos civiles cuando se trata de religión. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Gloria a Dios. Mañana en la noche vamos a estudiar, Dios mediante, el tema, la imagen de la bestia. Y vamos a tocar también el punto de lo que es la marca de la bestia. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque en tu palabra nos has dejado tan claramente este asunto, para que en estos días y en los días venideros no tengamos dudas en cuanto a cuál es nuestra responsabilidad. Sin embargo, Padre, el mundo no sabe nada de esto. Son solo un manojo de personas que conocen esto. Y el destino de muchos en el mundo depende de conocer estas cosas. Ayúdanos, Padre, a hacer esos instrumentos que tú usas para compartir este mensaje, para que la gente pueda salir e integrarse a tu pueblo, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Gracias, Padre, por haber estado con nosotros esta noche, y gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por venir, Dios les bendiga, nos vemos Dios mediante mañana.